¿Alguna vez han mirado al cielo nocturno y se han preguntado si realmente estamos solos en el universo? Este tema ha fascinado a científicos y aficionados durante siglos, y en esta oportunidad vamos a explorarlo. No estamos solos. Prepárense para realizar este emocionante viaje en el que juntos descubriremos lo que hay detrás de todo este tema, yendo paso a paso, de forma clara y sencilla, para que todos puedan saber su verdadera trascendencia y hacia dónde nos lleva. Creí muy oportuno compartir con cada uno de ustedes este tema, y estoy convencido que por su relevancia, esta información nos será muy útil para los tiempos que se vienen. He analizado cada palabra con mucho respeto, cariño y consideración, y espero que lo disfruten, que lo analicen y que lo compartan. ¿Hay seres viviendo en este planeta que sus orígenes no sean de aquí? Sí, los hay. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que están aquí porque quieren ayudarnos? Es como lo han expresado. ¿Es cierto que el motivo que ponen es que quieren protegernos de otros seres que, según ellos, nos harían daño? Así lo han manifestado. ¿Están relacionados con los ovnis? Se puede decir que sí. ¿De dónde surge el término ovni? Fue creado en 1953 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su sigla OVNI, que es Objeto Volador No Identificado, en la actualidad las autoridades han optado por reticencia referirse a ellos como FANI, que quiere decir Fenómeno Aéreo No Identificado. ¿Existe material gráfico que sea genuino de las mismas? Hay fotografías, videos, ilustraciones realizadas por testigos, etc. ¿Alguna vez presenciaste algún avistamiento? Tuve la oportunidad en 2 ocasiones. ¿De qué tipo? En mi caso, ambas fueron del primer tipo. ¿Qué fue lo que viste? Mi primer avistamiento fue aquí en Montevideo, en el verano del 78. Aproximadamente eran las 22 horas. Una noche hermosa, con buen tiempo. Vi claramente pasar sobre mí un ovni volando en línea recta horizontal, aproximadamente a unos 500 metros de altura, en dirección del sur-suroeste hacia el norte-noreste. Su forma se asemejaba como a un boomerang. Su color era plateado y al pasar iba dejando un rastro azulado traslúcido, muy leve y corto. Su velocidad no era muy rápida. Volaba como si no tuviera prisa. Seguí observándolo hasta que lo perdí de vista por la distancia. En ese momento era adolescente. No sé si fue por mi inconsciencia, pero cuando lo perdí de vista, quería seguir observándolo. Son esas cosas que no se te olvidan nunca más. Mi segundo avistamiento también fue aquí en Montevideo, esta vez a mayor distancia.
Era el año 2020, aproximadamente a las 18:30 horas. Me encontraba observando la puesta del sol en una hermosa tarde. Creo que estábamos en otoño, desde la terraza de un departamento en un quinto piso. Pude distinguir muy claramente un ovni, esta vez con una forma esférica perfecta, de color dorado brillante. Era como una pelota de básquetbol. Cuando lo vi, se dirigía del este-sureste al oeste-noroeste, cruzando el río de la Plata, como si fuera hacia Córdoba, Argentina. El sol ya se estaba poniendo y sus rayos se reflejaban claramente en esta esfera, brillando intensamente. Su velocidad tampoco era demasiado rápida. Al igual que la primera vez, lo seguí observando hasta que lo perdí de vista debido a la distancia. Puedo decirte que en esta segunda oportunidad también fue interesante, pero no como en la primera. ¿Tuviste más experiencias como estas? No, hasta ahora esas son las dos oportunidades que se me han presentado. Dicen que han llevado personas en sus naves visitando sitios más allá de nuestro sistema solar. ¿Es eso posible? No me atrevería a decir que no. Mi opinión al respecto es que si quisieran, podrían hacerlo. ¿Se podrían entender como viajes reales? O sea, ¿son factibles? En diferentes partes del mundo existen varios testimonios de personas asegurando que han sido abducidas. Incluso han descubierto en sus cuerpos implantes de compuestos que son desconocidos para el hombre. Personalmente no he tenido la oportunidad de conocer a alguna persona que haya pasado por una experiencia así, pero los testimonios están. ¿Existen motivos para que ellos realicen esto? Sí, hay para hablar de esto. ¿Podrías explicarme qué es un EVE? Es una entidad biológica extraterrestre. Exactamente. ¿A qué se le llama encuentros cercanos? A la observación de un ovni, a la evidencia física de su aterrizaje, o a los efectos físicos que quedan sobre las superficies producidos por los mismos. Hay casos que involucran calor, radiación, daños a cultivos en general. En otros han producido daños a animales, entre otros. También hay casos en los que se ha registrado interacción entre estos seres y personas. En muchas ocasiones han sido de carácter amistoso, como también de los otros. Personas que han pasado por este tipo de experiencias han quedado con daños corporales, con traumas psicológicos, todo provocado por estos hechos. En otras ocasiones han sido repentinos e inesperados, por lo tanto, imposibles de manejar. Existen testimonios de varias personas que como consecuencia de esto se han visto muy perturbadas. Y más también. ¿Estos seres tienen motivos para actuar así? Sí, hay todo un trasfondo detrás de esto.
Entonces estos encuentros pueden ser tanto amistosos como no. Te podría decir que ellos lo deciden. ¿De dónde proviene la expresión encuentros cercanos? Proviene del profesor astrofísico estadounidense Joseph Allen Hynek, quien en su primer libro titulado La experiencia OVNI utilizó esta expresión en 1972. Dicen que los encuentros cercanos están diferenciados entre sí, según por el tipo de experiencia que se trate. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. El primero en esto fue Hynek, quien en su libro antes mencionado propuso una clasificación para diferenciarlos según las características de cada encuentro. Luego otros continuaron proponiendo nuevos parámetros para seguir definiendo este tema según lo que se iba descubriendo y conociendo. ¿Cómo se diferencian entre sí? Aunque actualmente se habla de hasta 9 tipos de encuentros, los más predominantes siguen siendo los del astrofísico Hynek, llamados encuentros del primer tipo, segundo tipo y tercer tipo. ¿Me podrías contar sobre los tipos de encuentro que se conocen? Comenzando desde el primero, podría decirte que el encuentro cercano del primer tipo se refiere a un avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo. Los avistamientos pueden ser objetos aéreos que por su diseño, velocidad, cambio de rumbo en ángulos rectos no convencionales o el estado estático repentino que se observa en sus vuelos son demasiado avanzados para que sean de origen humano. Además, físicamente para nosotros eso sería imposible. También pueden ser avistamientos de luces extrañas o cualquier otro tipo de objeto volador de origen desconocido. En el encuentro cercano del segundo tipo se han observado diferentes clases de manifestaciones, desde la observación del vuelo de un ovni, como también en algunas ocasiones quedando evidencias de su aterrizaje. También se han observado manifestaciones físicas en el entorno de las personas que han tenido el contacto. Es notorio como en estos hechos se ha magnificado y registrado fuertes interferencias, tanto sean de índole electromagnéticas como estáticas, afectando a todo tipo de dispositivos, sean eléctricos como electrónicos. También en automóviles se han producido diferentes tipos de interferencias. Sumándose a todo esto, registros de altas temperaturas, lecturas de radiación, etc. En esta segunda fase también se han observado parálisis en personas, animales asustados y daños a la naturaleza, como lo evidencian los círculos y figuras geométricas que han aparecido y siguen apareciendo en los campos de cultivo en diferentes partes del mundo. Generalmente han sido en plantaciones de cereales como trigo, maíz, etc. Apareciendo de la noche a la mañana sin explicación alguna. Algunas figuras midiendo hasta cientos de metros, de una complejidad, simetría y perfección sin igual, quedando muy claro y perfectamente visible que es imposible que esto sea obra humana. Pasando a la tercera fase, el encuentro cercano del tercer tipo se refiere al avistamiento de, ¿cómo decírtelo?, seres animados o entidades biológicas de origen extraterrestre, ya sea dentro o cerca de sus naves. Hasta este punto te he mencionado los primeros
3 tipos de encuentros cercanos de la escala de Hynek. Las siguientes 6 designaciones de encuentros cercanos que te mencionaré a continuación van de la 4ª fase a la 9ª fase y son posteriores a su escala. La fase del encuentro cercano del 4º tipo se puede dividir en 2 variantes. La primera, que es la principal y más difundida, es la que implica la abducción de un ser humano por estas entidades biológicas extraterrestres. Se ha comprobado por los médicos que han atendido a muchas de estas personas que después de un tiempo de haber sido secuestradas tenían implantes en diferentes partes de sus cuerpos, objetos físicos muy pequeños, de propiedades y origen absolutamente desconocidos, supuestamente colocados con el propósito de localizar a estas personas en donde quiera que se encuentren. La segunda variante de este encuentro del 4º tipo es cuando una persona aborda de forma voluntaria una supuesta nave de estas entidades biológicas. La 5ª fase, el encuentro cercano del 5º tipo, fue creada por el ufólogo y traumatólogo estadounidense Dr. Stephen Michael Covey, fundador del grupo SETI. Esta es quizás la fase más controvertida de todas, ya que es muy difícil de cotejar. Esta fase implica el contacto telepático, consciente y voluntario de una persona o grupo de personas con estas entidades biológicas extraterrestres. Las personas que realizan o han realizado este tipo de comunicación mental o extrasensorial se denominan contactados. La fase del encuentro cercano del 6º tipo es relacionada cuando, debido a avistamientos de ovnis, por algún motivo se produce la muerte de una persona o de un animal. Hay quienes encuentran semejanzas en esta fase con la fase del 2º tipo. En el encuentro cercano del 7º tipo se produce la creación de un ser híbrido humano extraterrestre, ya sea este por reproducción sexual o por métodos artificiales. El encuentro cercano del 8º tipo, tal como lo define el ufólogo argentino Orlando Jiménez Azán, fundador del grupo ATIFO, indica que la 8ª fase es aquella que ocurre cuando las personas están permanentemente conectadas con este tipo de seres. Esta 8ª fase se diferencia de la 5ª fase porque para poder contactar se requiere de una preparación previa, ya sea a través de la meditación, estar ubicado en un determinado lugar geográfico o cualquier tipo de prerequisito previo al contacto. Se trata de una conexión permanente y telepática con los extraterrestres. La conexión es posible siempre y cuando la determine el ser del otro planeta, eligiendo a la persona con la que mantendrá dicha conexión. Y llegamos a la última fase, la 9ª. El encuentro cercano del 9º tipo, también llamado fase final, es definido por el ufólogo argentino Daniel Fernández Casella, quien indica que, a diferencia de lo expuesto en las fases 2 y 6, la 9ª fase es el tipo de encuentro que se produce cuando a un ser humano es abducido con el fin de extraerle sus órganos y tejidos. Mediante violencia, succión, perforaciones, cortes, introducción de elementos cortantes en las cavidades corporales, por cualquier medio o tecnología.
encontrando a la persona sin posibilidad alguna de defenderse, sufriendo un dolor tan insoportable que muere de un paro cardiorrespiratorio. A la entidad biológica extraterrestre no le importa en absoluto el sufrimiento de la víctima humana. En lo personal siento que decirle abominación a esto sería muy poco. Bueno, hasta aquí traté de resumirte lo más que pude sobre los tipos de encuentros que se conocen, incluyendo las 2 experiencias que tuve del primer tipo. ¿Sabes una cosa? Quedé helada. Sí, siento mucho todo esto. Tengo presente que es muy fuerte, pero tú me lo pediste. Al día de hoy, ¿sigue sucediendo así? Sí, y más también. Entonces, podemos afirmarlo. La respuesta es no, pero no porque no haya sucedido así, porque sí sucedió así y sigue sucediendo así. La respuesta es no, porque hay alguien detrás de todo esto pretendiendo engañar a la humanidad, queriendo hacernos creer que son casos legítimos de seres venidos de otros mundos, pero no es así. Hasta ahora, todo ha sido un engaño. El verdadero origen de estos hechos, el verdadero trasfondo de todo este asunto, es el siguiente. Titulé este video "No estamos solos", no haciendo referencia a que estamos compartiendo el planeta Tierra con visitantes de otros mundos, provenientes de otras galaxias, que un día decidieron abordar sus naves para venir a visitarnos. No, tampoco lo titulé así para hacer apología del tema extraterrestres, ovnis o fanis. Absolutamente no. Titulé este video "No estamos solos" para compartir con todas las personas alrededor del mundo que realmente quieren saber cuál es la verdadera razón y trasfondo de todo esto. Amigos míos, a partir de este momento sabrán la verdad. A partir de este momento sabrán exactamente cuál es la verdad detrás de todo esto. Pregunto, fuera de nuestro planeta, ¿existe vida inteligente? Sí, existe. Entonces, ¿cómo saber quiénes son los extraterrestres amistosos y quiénes son los hostiles? La respuesta depende. ¿A qué seres nos estamos refiriendo? Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9.
Dios, Jesús y los ángeles de Dios no son de este mundo, pero son nuestros verdaderos aliados. Son fieles, amigables, nos aman, se preocupan por nosotros y en ellos debemos depositar toda nuestra confianza, nuestras propias vidas y toda nuestra fe, siendo que Dios es el que vela por cada uno de nosotros en todas las cosas. Los seres hostiles son Satanás y los ángeles caídos que se corrompieron junto a él, que son los demonios, y la razón es obvia. Quieren nuestra destrucción total. Ellos tampoco son de este mundo. Están aquí desde que los arrojaron del cielo, hace miles de años, y no se muestran como son. Se muestran como quieren mostrarse, y se manifiestan como quieren manifestarse, para hacernos creer lo que ellos quieren que creamos. ¿Es aquí donde encaja el tema Omnis? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Efesios, capítulo 6, versículos 12 y 13. El propósito del enemigo es muy claro: desviar la atención de la mayor cantidad de personas posible del mensaje que Dios dejó para cada uno de nosotros en la Santa Biblia, para que la gente no se entere del plan de rescate que Dios preparó para salvar a cada uno de los que le aman. Dicho plan de rescate se llama plan de redención. Pero ay de la tierra y del mar, el diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12. El enemigo, Satanás y sus demonios, están presentes en todas partes de nuestro planeta, y no solo en toda la faz de la Tierra, sino también en nuestra troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera, y también en las regiones celestes, como el espacio sideral que rodea toda nuestra galaxia y más allá. Al espacio que nuestro enemigo no tiene más acceso es el llamado tercer cielo, que es donde habitan Dios, Jesús y los ángeles de Dios. El tercer cielo está más allá del espacio sideral que conocemos y se encuentra citado en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Es de vital importancia saber muy bien que Satanás y sus demonios tienen el poder de actuar como quieran para engañarnos. Pueden hacerse pasar por el tipo de criatura que quieran, con la forma que quieran, realizando la acción que quieran, total de lograr su objetivo, que es engañarnos. Y esto lo logran cada vez que logran convencer a alguien de una realidad que no existe. Que quede bien claro, las fuerzas del mal tienen las facultades para hacer todo esto, para alejarnos de Dios, y lo van a seguir haciendo hasta que Dios diga basta. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado,
que caiga bajo maldición. Esto se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículo 8. La Biblia nos muestra muy claramente lo que sucederá en estos últimos días. Si ocurriera algo diferente a lo que Dios nos dejó escrito en la Biblia, es un engaño ordenado por Satanás y sus ángeles caídos, los demonios. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Las personas que dedican su tiempo a estudiar a los ovnis, fanis, etc., bajo el contexto de que realmente creen en ello, están perdiendo un tiempo precioso para estudiar el verdadero mensaje que Dios nos ha dejado escrito en la Santa Biblia, para poder prepararnos para lo que viene, para entender cuál es el verdadero conflicto cósmico y para poder entender quién es el verdadero enemigo. De hecho, todo el tema extraterrestre, entre muchos otros engaños, ha sido diseñado hace años por el diablo en cada detalle. Es más, si él quisiera situar naves nodrizas de cientos de metros sobre las ciudades del mundo, para que millones de personas las observaran, podría hacerlo perfectamente en cualquier instante. Y además podrían tocarlas, viajar en ellas, observar seres en ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo con el fin de engañar a la mayor cantidad de almas que puedan, porque la gente, creyendo que son seres de otros mundos, que vienen a ayudarnos de alienígenas hostiles, dejan de creer en el verdadero Dios, que es nuestro creador y el creador de todo el universo, para creer en estas cosas que no son más que una simulación engañosa. Les pido a todos que estén atentos y que perseveren en la oración a medida que avanzan en su estudio y en las otras decisiones que tomen en sus vidas, porque el momento final de la historia de este mundo se acerca rápidamente y ya casi no queda tiempo. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Si realmente quieren saber por qué estamos aquí en la tierra, encontrarán todas las respuestas en la Santa Biblia. Dios nos dejó en la Biblia todo detallado de manera muy clara para que en ella podamos prepararnos como debemos para poder regresar a casa. Porque somos ciudadanos del cielo, del reino de los cielos, donde mora Dios, Jesús y todos sus santos ángeles. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Filipenses
capítulo 3, versículos 20 y 21. Allí Satanás con todos sus demonios ya no puede entrar, ni podrá volver a entrar jamás. Por eso Él no quiere que vayamos al cielo. Tengamos siempre presente que los mensajes que Dios da a sus hijos es a través de la Santa Biblia, no mediante el uso de seres extraterrestres con inteligencia biológica. Al estudiar la Santa Biblia, tendremos la certeza de saber si vamos bien, si vamos por el camino correcto o no. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Efesios, capítulo 1, versículo 7. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Y si no fuera así, ¿les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí? Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Si los ovnis aparecen en el cielo de nuestro planeta para que todos los vean y su realidad es confirmada por las autoridades oficiales de todo el mundo, aquellos de nosotros que creemos en Dios debemos negarnos a aceptarlos como amigables o verdaderos, porque no provienen de una galaxia lejana, sino que son demonios que habitan el planeta Tierra y vienen atormentando al ser humano desde que fueron expulsados del cielo hace miles de años, como lo compartí y está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. El gran acontecimiento más esperado por todos los que amamos a Dios es la bendita segunda venida de Cristo, de la cual todos los detalles están escritos en la Santa Biblia. Queridos amigos y hermanos de todo el mundo, no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Los insto a orar y prepararse para estar listos para cuando Cristo Jesús venga por nosotros, para llevarnos con Él al reino de los cielos, a casa, en donde seremos felices y dichosos de poder compartir nuestras vidas eternamente con nuestro Señor. No dejemos pasar el tiempo, ya que cada uno de nosotros tiene marcado un día y una hora de partida. Aprovechemos el tiempo de gracia que Dios nos está dando
El momento de hacerlo es hoy. Es ahora. Por la gracia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que estemos presentes en ese tan esperado y bendito día de la redención. Sí, regresando a casa, al reino de los cielos, con la compañía de Dios, de Cristo Jesús y de sus santos ángeles. Que Dios te bendiga, te guarde y te guíe en todo momento. Que Dios te llene de sabiduría y te muestre el camino a seguir. Que podamos encontrarnos en aquel bendito día de la redención y darnos todos el más fuerte de los abrazos. Amén y amén. Es mi deseo y oración para cada uno de ustedes. Fernando.